Página número 23. Continuamos pensando en las diferentes estrategias que Dios nos ha entregado hoy en día. Queremos definir la capacitación en un seminario, en un instituto o en una universidad como un semillero de una visión y de una misión. En la página 23, en sus notas, encontramos lo que significa un seminario. Un seminario es un semillero. Un seminario es una semilla donde se fortalece la visión y la misión del reino, donde hay una visión que crece, que aumenta. También en un seminario hay edificios, estructuras bíblicas, teológicas y misionológicas. Edificios como este donde nos reunimos a aprender, a articular, a diseñar la visión y la misión. Trabajo en equipo. Aprovechamos discernir la unidad y apreciar la diversidad. Es decir, somos uno en la diversidad. Aquí hay mujeres, hay hombres, hay niños, hay jóvenes, pastores, evangelistas, directores de seminarios, siervos, diáconos. Es una diversidad. Y mire, uno aprende en esta escuela lo que significa la diversidad. Diferentes miembros, pero un solo cuerpo. Y el cuerpo tiene una cabeza, que es Cristo. Trabajamos en equipo y aprovechamos esa diversidad, esa variedad, diferentes trasfondos, diferentes denominaciones, diferentes ministerios. También un seminario, un instituto o una universidad son evaluaciones constantes, exámenes diarios. Aunque usted no lo crea, yo los he estado evaluando, hermanos. Los he estado examinando. Les he estado preguntando constantemente y ustedes están retroalimentando. Esas son las evaluaciones constantes que tenemos que hacer cuando nosotros nos estamos preparando, cuando nosotros nos estamos capacitando. Bueno, hay canchas, comedor, muro de los lamentos, hay lugares donde uno llora, donde uno gime, ¿verdad? La colocha es un lugar de refrigerio, de refacción. Todos los colochos se hacen ahí. Tenemos amigos íntimos, tutores, maestros, profesores, acreditadores, inversionistas y sostenedores. Yo les he hablado la importancia de tener ese grupo de 4 amigos, los intercesores, los que oran por nosotros, los íntimos amigos, amigos secretos, amigos cercanos, los inversionistas, los que ofrendan por nosotros, y los investigadores son los tutores, son los que nos investigan constantemente y nos están retroalimentando. Ahí lo tienen, pero se los resumo en 4 I. La I de los intercesores, la I de los íntimos amigos, intercesores, íntimos amigos, los investigadores, que son los asesores, son los mentores, los que nos están cuestionando, nos cuestionan los proyectos. Y en cuarto lugar, los inversionistas, los que ofrendan. Los que ofrendan son los que nos sostienen económicamente, los que dan ofrendas para el ministerio. Yo tengo una red de inversionistas, yo tengo el privilegio de ser misionero de una fraternidad de apoyo misionero de FAM y como profesor, aunque tengo un apoyo, un salario, pero levanto fondos porque el presupuesto no alcanza, tenemos que levantar más fondos para los gastos y los proyectos. Y para mí ha sido muy interesante cultivar amistades, cultivar amigos que están dispuestos a ofrendar a mi proyecto. ¿Y saben qué? Ellos tienen confianza, ellos saben que están invirtiendo en mi vida, en mi ministerio. Y estos amigos íntimos nos ayudan para el sostén y el apoyo. Pero hay un peligro. El peligro es que el conocimiento envanece y muchos libros son fatiga de la carne. El mucho estudio puede ocasionarnos mucha fatiga.
Pero entonces recomendamos y sugerimos 4 antídotos para el orgullo, 4 medicinas diarias a la luz de Juan 3:27 al 30, para sobrevivir en un mundo de presión, acomodación e imitación. Si usted nota, muchas señoritas quieren ser como Shakira hoy en día, ¿verdad? Quieren parecerse a una actriz famosa o a un actor. Hay mucha imitación en el mundo. Muchos se acomodan al ambiente y otros viven bajo la presión. La presión. ¿Cómo hacer en una sociedad moderna para lograr salir de eso? Yo quiero recomendar que abran su Biblia en San Juan capítulo 3, versículo 27. El Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 27. Y la primera medicina, el primer antídoto, la primera recomendación es tener una mayordomía adecuada. Dice Juan 3:27, nada es mío, todo lo que tengo Dios me lo da. Juan el Bautista dice, pueden leer su versículo, ¿cómo dice su versículo ahí? Léanlo. No leo. Esto significa que todo lo que tenemos, todo lo que somos, no es nuestro, no es nada que nos pertenezca. Yo creo que la primera lección para aprender y para enseñar a la luz de Juan 3, 27 al 30 es una mayordomía adecuada. Nada es mío. Uno dice, mi carro, mis hijos, mi empresa, mi negocio, mi familia, mi ropa, pero ¿es nuestro realmente? No. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y aquí vemos el secreto de una mayordomía adecuada. Nada es mío. Mi tiempo no me pertenece, el dinero no me pertenece. Entonces, Dios me lo ha dado y lo que mata a la sociedad moderna es el ego, el yo. Cuando hay un lenguaje, lo nuestro, lo mío, ya no me pertenece a mí. Mi carro, mi carrera, mi casa, mi experiencia. Aprender a contentarme y a desprenderme. Desprenderme. Pero muchas veces uno anda atado a las cosas, al dinero, a la cuenta, a la ropa, la computadora, la experiencia, mi título, ¿verdad? Ya tengo mi título de maestría, ya saqué mi doctorado, ¿verdad? ¿Es mío? No. Yo cuando terminé mi doctorado en la India sobre misiones, yo recuerdo una palabra de uno de mis mentores que me dijo, Moisés, Dios te ha permitido que te capacites para que regreses a América Latina y pongas a la orden de la iglesia, de los pastores, tu capacitación. Él me dijo, no es tuya, tú tienes que ir a darlo todo. Y ya llevo más de 10 años en esto y de veras les digo, hermanos, que lo que Dios nos da es para que nosotros lo demos y lo compartamos. Y aprender a vivir desprendidos, no atados, aprender a vivir reconociendo que nada es nuestro. En segundo lugar, versículo 28, que dice Juan el Bautista ahí, en el versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado delante de Él. Identidad adecuada. ¿Quiénes somos? Esclavos de Jesucristo. Su servidor, siervo, siervo con S y siervo con C. El siervo que brama por las aguas, ¿verdad? Hambriento y sediento, pero también soy su siervo. ¿En qué le puedo servir? Porque el que no sirve, no sirve para nada.
servir. Y esa es una característica que tenemos. ¿Cuál es la característica? Identidad adecuada. ¿Cuál es la tarjeta de presentación? Mire, yo estoy para servir. Y por cierto, hermanos, tengan toda la libertad de escribirme, de llamarme, y yo estoy a sus órdenes. Tengo que darle el ejemplo a ustedes. Cualquier cosa en que pueda colaborar, servir, ayudarles, hermanos, estamos para servir. Y en el Seminario Teológico Centroamericano, ahí en Ceteca, cuando ande ahí por la Avenida Bolívar, por la radio TGN, por la librería Centroamericana, acuérdese, ahí está el hermano Moisés, un siervo con S y un siervo con C. Ahí está para servir. Y oren por mí, oren por nosotros, pero estamos a la orden. ¿Y para qué es eso? Para servir. En mi teléfono, puede anotarlo ahí, es 4168-6721. Número de celular de su hermano Moisés Mejía, anote 4168-6721. 4168-6721. Estamos a la orden, y también los teléfonos del seminario del Ceteca. Y mi hermana Corina, aquí asistente del seminario, tiene toda mi información. Si usted necesita algo, ella tiene más información también para contactarme. Ya todos tienen mi correo electrónico, ¿verdad? moiseshmejia@gmail.com. moiseshmejia@gmail.com, y se lo vamos a hacer llegar. Así que estamos para servir. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el Mesías, nosotros no somos los salvadores de la gente, nosotros no vamos a convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que convence, y nosotros somos siervos dispuestos a servir. Nosotros somos los guías, los mentores. Yo también estoy aprendiendo, ustedes tienen mucho que enseñarme y yo tengo mucho que aprender, y tenemos que tener esa actitud. Pero también Juan el Bautista no solo tenía una mayordomía adecuada, una identidad adecuada, pero tenía un gozo adecuado. Versículo 29 de Juan capítulo 3. ¿Cuál es el verdadero gozo? Dice, el amigo del esposo es el que está a la par y le oye, y su gozo está cumplido. Lea otra vez el versículo. El que tiene al esposo es el esposo. Mas el amigo del esposo se alegra, se goza. ¿Cuál es el gozo de él? Oír la voz de su maestro. El verdadero gozo, el gozo adecuado, la verdadera satisfacción en la vida es practicar la presencia de Dios al escuchar y obedecer su voz. Venzamos las presiones e interrupciones que nos impiden la plenitud de la vida. Gozo, el gozo es aprender a vivir independientes de las cosas, de las circunstancias y de las personas. ¿Qué es vivir una vida de gozo? Usted va a visitar algunas veces a un hermano y tiene cáncer, cáncer terminal o leucemia. Y usted habla con él y dice, tengo gozo. ¿Cómo? ¿Tenés gozo? Sí, porque yo confío en Dios. Tengo gozo, mira, estoy enfermo, no tengo trabajo, pero tengo gozo. ¿Y quién te da ese gozo? Es el gozo del Señor. ¿Qué es el gozo? Yo no dependo de un salario, dependo de Jehová, de Dios. Yo no dependo de mi salud, dependo del Señor. Juan nos está enseñando que el verdadero gozo es estar a la par del Señor y oírle la voz, escucharle. El gozo es estar oyendo, estar atentos a la voz del Señor. Y la cuarta característica aquí es que es necesario que Él mengüe y que yo crezca. Es necesario que Él crezca, que yo mengüe. Hay un canto que dice así, ¿verdad? Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor. Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe,
Señor, que tu nombre sea exaltado. Eso es humildad. Humildad viene de la palabra humus, que es polvo. Polvo somos y al polvo volvemos. Nuestra vida es nada. Nuestros años pasan, pronto pasan y volamos. Pero mire qué corazón más humilde para decir no, para que alguien más tome mi lugar, para ceder mi puesto, que mi lugar sea para otros, para aceptar mis faltas, comenzar de nuevo y aprender a decir que somos polvo. Pero cuando hay orgullo, realmente no hay una estrategia de servicio. Así que encontramos en Juan 3, 27 al 30, las 4 características de un siervo, de una mujer que Dios usa, de una sierva que Dios usa, de un siervo que Dios usa. Nos corresponde quemar nuestras naves. Nos corresponde que nuestras agendas o demandas sean quemadas, como la tripulación de Hernán Cortés, que quemó las naves. Necesitamos nosotros también quemar nuestras naves y decirle al Señor: Señor, aquí estoy de nuevo. ¿Qué quieres que yo haga? Definir nuestros dones, talentos y nuestro llamado claro. Saber dónde Dios nos quiere tener. No ocupar lugares que no son para nosotros. No realizar labores a las cuales no hemos sido preparados o capacitados. Lo aprendido, compartirlo con los demás. Pasar la antorcha. Leer, observar, escribir y preguntar todo lo que podamos. Lean, hermanos. Escriban. Tienen que escribir un libro. Sembrar un árbol. Sembrar, escribir, producir material para que otros puedan leer lo que ustedes están aprendiendo. Inscríbanse en el PhD de la vida. ¿Cuál es el PhD? Paciencia, humildad y disciplina. Y les vamos a graduar y les vamos a entregar el título de paciencia, de humildad y de disciplina. Y esto lo vemos claramente ante los desafíos. Aquí tenemos 7 preguntas que queremos contestar en la página número 24 de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Y nos preguntamos, ¿por qué India? ¿Por qué China y el continente asiático? ¿Por qué pensamos en estos países que son potencias económicas como Japón, como Taiwán? ¿Por qué hay una minoría cristiana entre ellas? Asia sigue siendo el continente menos cristiano de toda la tierra. Asia es no cristiano. Asia es hindú. El hinduismo es la religión mayoritaria en la India, con cientos de escrituras no cristianas. La autoridad para los hindúes son los Vedas o el Bhagavad Gita, es otra autoridad. Usted habla con un mormón, el libro del mormón. Usted habla con un adventista, los estudios de doña Elena White. Usted habla con un testigo de Jehová, José Smith. Otra autoridad. Y estas religiones tienen otra autoridad. Y nosotros venimos con el Evangelio, con la autoridad de Cristo, con la autoridad de la Biblia. Tenemos que venir con una fuerza intensa, con una capacidad. Y tenemos que tener la capacidad de compartirles el Evangelio. Porque hay muchos panteísmos no cristianos, religiosos, movimientos religiosos. Y ahí hay muchos movimientos religiosos. Por ejemplo, el hinduismo, que nos es familiar para muchos. Ellos han tomado todo lo del ateísmo, lo han pasado al politeísmo. Porque el hinduismo es que Dios es todo y todo es Dios. Eso resume el hinduismo. Dios es todo y todo es Dios. Panteísmo.
Dios está en todas partes, sí, pero Dios es todas partes. Por eso ellos no comen carne, no matan a los animales. Yo he adquirido un hámster en nuestra casa, un regalo que nos dieron, y este ratoncito blanquito, ¿verdad? Allá anda metido, pero ¿sabe dónde vive? En una jaula. Para los hindúes, los animales no pueden estar en una jaula. En India no hay zoológicos. Los animales no pueden estar en una cárcel, en una jaula, porque son dioses. Esa es la interpretación de ellos. Creen que los animales son dioses y que los diferentes seres humanos se van reencarnando en distintas formas humanas y esos atributos se van adquiriendo en la reencarnación. Ese es el concepto de Dios de los hindúes. Nosotros tenemos que conocer esos conceptos de Dios. Yo estoy interesado en conocer los dioses mayas. ¿Quién es el dios maya? Porque los mayas creen en eso. ¿Quiénes son los dioses hindúes aquí? Los diferentes dioses, Dios sin atributos, Dios con atributos. Brahman puede ser adorado en cualquier forma humana o en cualquier otra manera. Son los conceptos de los dioses que ellos tienen. ¿Quién les enseñó eso? Génesis capítulo 3, versículos 5, 4 y 5. Cuando Satanás le dijo al hombre, no morirás, seréis dioses, como los dioses. Así le dijo Satanás a Eva. Y Eva creyó esa mentira y dijo, yo voy a ser un dios, quiero ser Dios. Ahí están los orígenes del hinduismo, la creencia de que Dios es todo y todo es Dios. Inclusive ellos tienen una trinidad, la trinidad hindú, el dios Brahma, el dios Vishnu y el dios Shiva. Brahman el creador, Vishnu el preservador, Shiva, vemos a Shiva con todos sus brazos, ¿verdad? Y vemos todos estos dioses de la Trinidad. Y fíjese que es cierto. Usted se da cuenta, en todas las religiones, en los movimientos religiosos, hay una Trinidad anticristiana. Siempre hay como 3 dioses, ahí como un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo que imita a los cristianos como 3 aspectos de los poderes y del mismo ser divino. Pablo conocería por nombre los dioses. Ahí está Brahma, este es Vishnu y este es Shiva. Observa, sensible culturalmente, religiosamente, para presentar el Evangelio. ¿Cómo les vamos a hablar a ellos ahora de Dios Padre, el Creador, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, si para ellos es el destructor? Entonces viene el Evangelio y se presenta de una forma integral. Tenemos que decir de que Jesús, el Hijo de Dios, era una encarnación, ¿verdad? Y que Él se manifestó como un profeta. Eso lo hacemos dialogando, observando sus creencias y viendo claramente en lo que ellos creen. Las creencias básicas que hemos visto tienen que ver con el karma, la ley de la causa y el efecto, porque lo que siembras cosechas, y la reencarnación. El alma eterna se manifiesta en diferentes cuerpos hasta que encuentra liberación. Y nosotros venimos y leemos Hebreos y dice, porque está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero no, para ellos hay muchas reencarnaciones, más reencarnaciones. Muere, vuelve a nacer, muere, vuelve a nacer. Entonces el hombre tiene una serie de reencarnaciones del alma. Y ahí nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la causa y el efecto? Sobre la siembra y la cosecha. ¿Qué dice la Biblia sobre la reencarnación? El alma eterna se manifiesta en diferentes cuerpos hasta que encuentra liberación. Y la liberación es el moksha. Ya es la liberación total. Ahora, yo quiero que observen cómo las religiones
Como los movimientos religiosos, nosotros tenemos que detectar y discernir su capacidad. Para un hindú, los hombres, los seres humanos han sido creados de diferentes partes de los dioses. Y en este caso los dioses son los animales. Por ejemplo, la clase alta, la casta alta, fue creada de la cabeza de los dioses, de la parte de arriba, ¿verdad? Eso es la clase alta. Luego vienen las diferentes clases y en este caso la figura aquí es un elefante, el dios Ganesha, que es mitad hombre y mitad elefante. Y ese es el dios Ganesha, el dios que simboliza el hinduismo y que Dios para ellos es un Dios creador y los hombres fueron creados de las diferentes partes de los animales. Y en la parte de abajo están los pies. En la parte de abajo están los más pobres, que son los intocables. La clase más pobre fue creada de los pies de los animales. Y ustedes ven a los pobres en India pidiendo, ¿verdad? Los beggars son los que piden, los más pobres, y ellos no se pueden mover de esa clase social. No hay movilidad social porque ellos dicen, nosotros fuimos creados así y así nos vamos a morir. Eso somos, pobres, porque fuimos creados de la parte de abajo de los animales, es la creencia de ellos. Entonces, los ricos se quedan arriba y los pobres se quedan abajo. No puede haber movilidad social, cada uno se queda donde está porque fueron creados. Esta es la creencia del hinduismo, la mentira del hinduismo. El hombre fue creado no por un Dios creador, fue creado por los dioses y viene originado de los dioses que son animales. Entonces nos preguntamos, ¿cómo el desafío del hinduismo nos mantiene a nosotros con un alto desafío? Porque los hindúes siempre han tenido un gran respeto a la madre naturaleza y a sus criaturas. Estos son los ídolos, los dioses. Los templos están llenos de vacas sagradas que simbolizan la gentileza. Y una vaca es sagrada. No se puede comer, no se puede matar. ¿Por qué? Dios es todo y todo es Dios. Repita eso. Dios es todo y todo es Dios. Eso es, si usted se graba esa frase, ya aprendió la esencia de la nueva era, del yoga, de la meditación trascendental. ¿Por qué la gente hace meditación trascendental y yoga? Y usted mira los medios de comunicación llenos de ejercicio físico, que la dieta, que la comida. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios. Yo tengo que cuidarme como Dios. Ese es el espíritu de la creencia. Entonces, esta creencia nos reta a esa primera pregunta. ¿Por qué en estos lugares el cristianismo, el evangelio no ha penetrado estratégicamente? ¿Qué le ha faltado a la iglesia para llegar a estos lugares con el evangelio? Claro, está creciendo el evangelio, hay mucha iglesia evangélica ahí, pero hay lugares todavía donde la iglesia no ha penetrado, no ha llegado. ¿Por qué? Porque el evangelio no ha llegado en su idioma, en su cultura. El evangelio para muchos ha sido un evangelio extranjero, un evangelio lejano. La regeneración de nuestros pecados. ¿Y qué significa regeneración? La propiciación por nuestros pecados. Algunas veces uno usa ese lenguaje, ¿verdad? Propiciación. Pareciera que fuera un plato de comida para algunos, ¿verdad? Lenguaje extranjero, extraño. Le tenemos que decir a la gente que Cristo murió y dio su vida por usted. Entregó su vida. Y él le ama y le perdona y le restaura y le ayuda
y tiene poder para ayudarle en sus necesidades. Tenemos que llevar el mensaje sencillo, humilde, claro, preciso, para que la gente vaya comprendiendo el por qué ha o rechazado o aceptado el Evangelio. Y dialogar, crecer en la labor del discipulado. Segunda pregunta de sus notas. ¿Cómo es que el promedio para un candidato misionero formal es de 7 años? Bueno, este es mi tesis. Usted tiene que estudiar mi tesis, mi propuesta y refutarla o confirmarla o comprobarla. Pero yo creo que un candidato misionero, un obrero que quiere prepararse, debe de prepararse por lo menos 3 años, mínimo. Y le doy 7 años para que se vaya al campo misionero. Y algunos me están desafiando con eso, porque dicen, Moisés, ya terminé mi 5º año de preparación bíblica, teológica y misionera. Ya saqué mi carrera universitaria, ya saqué un técnico. O una hermana dice, mire hermano, yo ya aprendí a poner inyecciones, ya saqué una carrera profesional, estoy listo. ¿Qué le falta? Antropología cultural, aprendizaje del idioma, hay que aprender el idioma. Hay que aprender a fundar una iglesia. Si no hemos fundado una iglesia aquí, ¿cómo la voy a fundar allá? Tengo que fundar aquí una congregación, ser pionero aquí, abrir brecha aquí. Así que yo calculo que por lo menos unos 7 años de preparación, de resistencia, de disciplina, de aprender. Si yo quiero ser misionero en el hinduismo, hemos sido muy bien ilustrados en este seminario. ¿Cuáles son las herramientas que yo debo de tener para ir a predicar el Evangelio en un mundo donde Dios es todo y todo es Dios? Tengo que conocer las raíces, las costumbres, la historia, el lenguaje, el idioma. Tengo que conocer su modo de pensar, su cosmovisión, su mentalidad, sus costumbres, el calendario de ellos, la vida de ellos. Y un candidato misionero formal debe de tener una preparación y una iglesia involucrada de esa manera. Ahora, nosotros tenemos grupos pequeños, ahí tenemos gente que se está preparando y se está capacitando. Ahí podemos encontrar un vivero muy grande. Número 3, ¿por qué Asia sigue siendo el continente menos cristiano de toda la tierra? Bueno, una razón histórica es que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo trajo al occidente, no se fue para el oriente. Entonces, claro, el evangelio comenzó a expandirse en Jerusalén, en el Mediterráneo, en Europa. Se vino a Norteamérica y nos llegó el evangelio a Estados Unidos. Estábamos hablando con el pastor ahí, Fernando Mazariegos, y me decía, el evangelio en Guatemala ya va a tener más de 128 años. 128 años hace que mis primeros misioneros vinieron a Guatemala. ¿De dónde vinieron? De Estados Unidos. Bajaron y dijeron, bueno, hemos descuidado nuestra Samaria, vamos a predicar el evangelio. Pero en lugares como Asia, los grandes imperios del Islam, el gran gigante del Islam, con Mahoma, Buda, Alá, Mahoma y luego Buda con el budismo y todos los dioses con el hinduismo, se establecieron en el continente asiático. Asia es 1% cristiano, sube al 2%, pocos cristianos. ¿Por qué razón el evangelio no ha crecido en estas tierras? Ha faltado estrategias que lleguen al corazón de la gente, ministerios de labores. Número 4, ¿de qué manera las migraciones modernas están acelerando la evangelización mundial? Y quiero que vaya contestando estas preguntas con sus propias palabras. ¿Cómo y de qué manera las migraciones modernas, el movimiento migratorio, de repente salen grupos enteros de guatemaltecos, de hondureños, de nicaragüenses, de dominicanos, latinoamericanos, se van
a Estados Unidos, millones de latinos en Estados Unidos, en Canadá, y sale una fuerza y hay trabajo en Australia, hay oportunidades de trabajo en España. ¿Cómo es que el movimiento migratorio ha acelerado la evangelización mundial? En Hechos 8:1 dice que la iglesia fue esparcida, la iglesia se esparció y fueron perseguidos y comenzaron a extenderse y a crecer en diferentes lugares, porque la iglesia logró cumplir la expansión. Entonces, el movimiento migratorio es un movimiento soberano de Dios, es un movimiento del Espíritu Santo que está moviendo y está haciendo que la iglesia se esparza, se vaya a las diferentes culturas, a las diferentes comunidades. Y gracias a Dios por esos movimientos migratorios. Le ofrecen una beca en la China, le ofrecen una beca de estudio, una beca de trabajo. Puede ir a sacar una maestría allá a otro lugar. Esas son oportunidades. Y son movimientos que el Espíritu está usando, hermanos, para que el Evangelio llegue a esos lugares. Muchos nicaragüenses, por ejemplo, vienen a El Salvador, porque en El Salvador ahora ganan $1, $2. Es mejor trabajo para un nicaragüense estar en El Salvador o venirse a Honduras o a Nicaragua, a Guatemala, porque el salario es mínimo. Bueno, de alguna manera la presión social saca a la gente y la gente se convierte en el otro lugar. La gente acepta a Cristo allá. ¿Cuántos de nuestros inmigrantes, de nuestros migrantes, de nuestros que han salido ahora son pastores, misioneros en esos lugares? Han establecido iglesias fuertes. Hay una iglesia MAM, la iglesia MAM en Guatemala, allá en Estados Unidos, es una iglesia muy fuerte. Pero se fueron muchos a buscar trabajo y allá Dios, mire, los convierte y se convierten en líderes. Dios está usando la migración. Dios está usando la guerra civil. Dios está usando la falta de trabajo, el terremoto. Dios está usando las tormentas, porque así la gente se mueve y el Evangelio les llega de esa manera. ¿Por qué nos cuesta tanto no tener equipo de trabajo, sino trabajar en equipo? ¿Cuál es la diferencia entre tener un equipo de trabajo? Yo tengo un buen equipo de trabajo, pero ¿trabaja en equipo? ¿Logra cosas en equipo? Trabajar en equipo es una cosa y tener un equipo de trabajo es otro. Aquí podemos tener un buen equipo, pero estamos trabajando, damos resultado como fruto en equipo. ¿Cómo trabajar en equipo eficientemente para los proyectos misioneros, para las estrategias misioneras? Bueno, yo les he recomendado orar juntos. Siéntese a orar con su equipo. Ore. Pase tiempo orando. Segundo, planee juntos. Hacer planes. Planear. Y tercero, trabaje en equipo. Orar, planear y trabajar. Nos sentamos a orar, mire, en la oración se siente uno, qué fortalecido, qué ambiente, qué impulso, qué ánimo, vamos a orar juntos. Pero en la oración vienen planes, sueños, anhelos, visiones, proyectos. Y luego de la oración y de la planeación viene el trabajo. El trabajo. Cuando la iglesia se involucra en un proyecto y trabaja unida, ya lo logramos. Ya logramos movilizar a toda la congregación con una capacitación, con una información y con unos recursos. Y vemos entonces a la iglesia movilizada, a la iglesia capacitada, a la iglesia instruida. Número 6, ¿cómo podemos aprender a ser más humildes, más sencillos, sabios, santos y saludables, para hacer luz y sal en la tierra
y en este siglo inmoral, injusto e idólatra. ¿Cómo profundizar nuestra vida de santidad, nuestra vida de sabiduría, nuestra vida de sencillez y de salud? Bueno, yo quiero decir que una de las maneras es, hermanos, aprendiendo a practicar la presencia de Dios en nuestra vida. Aprendiendo a practicar, y así se llama un libro, La práctica de la presencia de Dios, del hermano Lorenzo, hermano Lorenzo, un cocinero, toda su vida fue cocinero, el hermano Lorenzo. Y en la cocina, lavando los platos, él dijo, estoy aprendiendo a practicar la presencia de Dios. Yo creo que nosotros podemos aprender más la humildad, la sencillez, cuando nosotros reconocemos la presencia soberana, omnipotente, omnisciente de Dios. Dios está conmigo en todo lugar, Él lo sabe todo, Él lo puede todo, a Dios no le sorprende nada. Ahí cultivamos una vida íntima con Dios, cultivamos santidad, aprendemos a decir, Dios está aquí, Dios está conmigo, Él está conmigo. Y eso me ayuda a fortalecer mis cualidades de ser humilde, sencillo, sabio, santo, saludable. Y de esa manera yo puedo ministrar a otros. Tengo el tanque emocional lleno, el tanque espiritual lleno y tengo el tanque físico lleno. Porque me he preparado para poder ayudar a otros. ¿Cómo y por qué hemos descuidado nuestras disciplinas no negociables? ¿Por qué hemos descuidado la disciplina del silencio y de la quietud? Porque somos activistas, nos encanta actividad, vamos, reunión, trabajo, congreso, otra maestría, más estudio. No, pero necesitamos estar quietos. Y ustedes aquí están aprendiendo a estar quietos, a estar en silencio, escribiendo, aprendiendo, oyendo. ¿Cuánto aprendemos? Recuerde que el lenguaje no verbal es el que habla mucho. El 80% de nuestra comunicación es no verbal. Yo les he hablado más con mis acciones, les hablé más con mi presentación. Por ejemplo, la camisa que tengo puesta hoy les habla mucho a ustedes, ¿no? ¿Cómo me vine vestido? Yo les estoy comunicando. ¿Qué les estoy comunicando? ¿Qué mensaje les doy? Misiones. ¿Qué más les digo? Cultura, India. ¿Que hay que? ¿Que hay que? Conocerlos. Vestirse como ellos. Cambios. Cambio de paradigma. Yo no traje mi corbata tradicional, que me gustan mis corbatas, mi camisa blanca, mi favorita. Las vestiduras blancas en los cielos es mi favorita. Por eso voy con el Real Madrid. Y soy de los blancos, de los blancos. Me gusta el blanco, porque las vestiduras blancas. Pero mire, vine con mi camisa de la India. Les estoy comunicando no verbalmente. Cuando yo estoy así, ¿qué les comunico? Por ejemplo, hay un predicador que predica así, ¿verdad? Todo el tiempo pasa con las manos dentro de sus pantalones. ¿Qué comunica a usted alguien que está así? Pero no, nosotros tenemos que aprender a usar las manos y los 5 dedos. ¿Qué les enseñé de los 5 dedos? Ya saben, lo saben de memoria. Les va a venir en el examen, se van a sacar 100. Usar las manos, los dedos, la cabeza, los sentidos, las manos. Yo tuve que aprender a decir esto con los sordos. ¿Qué significa esto para un sordo? Jesús, que murió en la cruz, y Jesús
te ama. Jesús murió por ti. Jesús me ama. Pero tuve que hacerme sordo, hermano. Tuve que aprender el idioma, usar mis manos. Entonces yo les estoy comunicando con mi corazón, con mis manos, y ustedes están aquí sentados, ¿verdad? ¿Qué comunica esto? Está orando por el hermano, dice, ¿verdad? Es un intercesor, una intercesora tremenda, cómo ora por mí el hermano. Y me está aprobando todo lo que yo digo, ¿verdad? Sí, sí. Esa es una disciplina de silencio, de ayuno, de quietud. Son disciplinas que no podemos descuidar, hermanos. Nosotros comunicamos con todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Todo. Y la gente nos quiere imitar y quiere aprender de nosotros. Y usted, ¿cómo es que ama a su esposa? ¿Cómo es que soporta a su mujer usted? No, perdón. ¿Cómo soportan a sus maridos ustedes? ¿Cómo aman a sus hijos? ¿Cómo es que ustedes aman a sus hijos? Ustedes son una gente que aman a los hijos. Enséñenos a orar. ¿Cómo disciplina? ¿Por qué a sus hijos no les salen mareros y violentos? Son hijos tan obedientes. Mire el corazón de Esteban, qué jovencito más manso y tierno, ¿no? Obediente. Niños obedientes. ¿Cómo? Porque tienen una vida de hogar, tienen una casa, una familia que les cubre, que les bendice. ¿Cómo es que no se divorcian ustedes? ¿Cómo es que tienen colegios y tienen escuelas? ¿Por qué? Porque han logrado tener disciplinas de rendir cuentas. Yo le tengo que rendir cuentas a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Tengo que rendir cuentas a mi junta directiva. Yo tengo que rendir cuentas a mi pastor. Tengo que rendir cuentas a mis líderes. Yo no soy un solitario. En mis tentaciones las comparto con otro hombre. Ustedes mujeres tienen que tener mujeres íntimas con las cuales descargarse, desahogarse. Hombres para llevar cargas los unos a los otros. No necesita tener un grupo de hombres, de hablar de la masculinidad y qué es ser hombre. Hombres, amigos, cultivar la humildad. Les he dicho que el mandato más difícil del maestro es el amor al enemigo. El mandato más difícil no es congregarnos el domingo. El mandato más difícil no es bautizarse o dar una ofrenda. Realmente el mandato más difícil es cuando vamos en la calle y se empiezan a burlar de nosotros y nos rechazan y nos vituperan y nos persiguen, nos tiran piedras, nos quiebran las ventanas, nos pinchan las llantas de los carros, ¿verdad? Ahí están. Y entonces, ¿cuál es nuestra reacción? El Espíritu Santo sobre mí me da la capacidad, la fuerza de amarlos, porque yo quisiera vengarme, ¿verdad? Y decirle, Señor, acabátelos con un solo rayo, ya de un solo. Pero no, el amor al dinero, el amor al enemigo, aceptar al enemigo, sabiduría y discernimiento, servicio con misericordia y compasión. Recuerden que la misericordia es tener corazón por la necesidad, por la miseria, por el necesitado. Es ver, pero es actuar ante la necesidad. Eso es tener conciencia misionera, conciencia de la evangelización. Vemos la necesidad, pero también nosotros queremos que la necesidad sea satisfecha. Y tenemos que trabajar estos proyectos, estas cosas grandes que Dios tiene, porque hemos perdido esa pasión, se nos ha apagado esa pasión. Tenemos que encender la llama, tenemos que volver a encender la llama para tener la pasión por la gente y tener estrategias para irlos a buscar, para amarlos, para entenderlos y para servirles. Hemos descuidado ese fuego, avivemos el fuego que hay en nosotros.
Seamos buscadores amistosos. Vayamos a saludar a la gente, démosle la mano, un abrazo. Feliz Navidad, feliz cumpleaños, feliz aniversario, feliz día de la familia. Mire, hay que hacernos miembros de los comités de vecinos. Métase al comité de vecinos. Haga una campaña de la limpieza en su colonia, en su comunidad. Y la iglesia tiene que ir a buscar las necesidades de la gente. Va a tocar la puerta y usted, ¿qué necesita? Mire, venimos a ayudarle a recoger la basura. Estamos en una campaña de recolección de la basura. ¿Quién no quiere que a mí me ayuden a recoger la basura y se la lleven? Encantado. Servicio a la comunidad. O toca la puerta y dice, mire, estamos en una campaña de oración. Estamos en una campaña de 40 días de oración. Y estamos recopilando las necesidades de toda la comunidad. ¿Tiene usted una petición para orar por usted? Fíjese que yo tengo un enfermo, no tengo trabajo. Esta es una campaña bien estratégica. ¿Qué nos da el derecho de entrar a la sala de la casa y acercarnos ahí? ¿Cómo podemos llevar el evangelio a ellos y conocer el evangelio ahí? Bueno, nos hemos ganado la amistad y les estamos diciendo, nosotros queremos ayudar y servir a su comunidad. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Qué le va a decir la señora? Pues mire, yo tengo necesidades en mi casa, muchas necesidades. ¿En qué podemos ayudarle? Entonces tocamos a los vecinos, pero los tocamos en sus necesidades. Necesidades físicas, emocionales. No tienen trabajo. Bueno, busquemos oportunidad de trabajo. Y la mayor necesidad es, en la pirámide de la necesidad es la autorrealización. Comienza con las necesidades físicas, emocionales, espirituales, pero termina con las necesidades de la autorrealización. ¿Están autorrealizados? Le preguntamos a los vecinos, sí o no. Que Dios nos ayude para ser efectivos en nuestro ministerio, llenando las necesidades integrales de nuestra comunidad.